El título del libro es En la zona prohibida, de Eduardo Ramos Izquierdo. Todos tenemos un doble que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario. El cuentista peruano Julio Ramón Ribeiro abre uno de sus cuentos mejores creados con esta frase y que lleva el título de doblaje. Esta cita textual resume en gran parte la novela de Eduardo Ramos Izquierdo, la cual estamos a punto de presentar y que lleva por título En la zona prohibida. Eduardo Ramos Izquierdo nace en la Ciudad de México. Realizó estudios musicales en el Conservatorio Nacional y estudios literarios y de lenguas extranjeras en la Universidad Nacional de México, y también en Londres y en París. Radica en París desde 1977. Ha enseñado literatura, iconografía e interculturalidad desde los años 80 hasta la fecha en diversas universidades francesas. Actualmente es catedrático de literatura latinoamericana en la Universidad de la Sorbona. Su obra de creación comprende los libros de poesía Y Cuadrado en 1981, 7 en 1982, En las orillas del tiempo en el 2005, los conjuntos de relatos Los años vacíos 2002, La dama sombría 2003, La voz del mar 2006 y la novela En la zona prohibida 2006. En 2010 aparece el volumen Poesía y Poética 1978-2010 que reúne su obra poética, y en 2011 la traducción italiana de su novela En la zona prohibida. En la zona prohibida es definida como una novela policíaco-fantástica. El tema principal de la historia es la aparición, intromisión y búsqueda del doble. Un detective es contratado en París por un mexicano llamado Roberto Molina, quien pasa sus días en angustia, pues ha descubierto varios dobles suyos en distintas partes del mundo y anhela ansiosamente encontrar a alguno de ellos. La historia utiliza la técnica narrativa denominada caja china, es decir, una historia de base que encierran a otras historias. El libro se inicia con la historia de un hombre que vive en París, pero que se encuentra de vacaciones en México y que al final de sus días de descanso descubre un manuscrito en francés y se lo muestra el propietario del hotel, quien decide obsequiárselo. Este hombre, que abre la historia, fluctúa en un mundo incierto, pues el lector duda de si se trata de un personaje inventado por el autor para comenzar la historia, o si se trata del mismo autor quien encontró realmente el manuscrito y quien lo ha traducido al español, dando a entender que todo lo que se cuenta en el libro, por más inverosímil que parezca, es un hecho real. Gran artificio narrativo de Eduardo Ramos Izquierdo para abrir el libro. Un toque magistral de influencia cervantina, quien afirmó que el historiador musulmán Cide Hamete Benengeli era el verdadero autor de El Quijote, para así dar mayor credibilidad al texto como un hecho real. Ramos Izquierdo empieza bien su texto y nos atrapa desde las primeras páginas. La segunda caja china se inicia con la historia del investigador parisino. Él es el autor del manuscrito que se encontró en aquel hotel mexicano y solo sabemos cómo es que llegó a ese lugar al culminar la historia. Su narración será contada de manera testimonial, una especie de testigo narrador quien observa la historia del otro y nos la transmite a través de su perspectiva. La tercera caja china es la historia de Roberto Molina, el mexicano que llega a París por capricho del destino, o tal vez no sea un capricho, sino que ya tenía un designio marcado. Él es el protagonista de la historia y en torno a él suceden los hechos fantásticos, inconexos, alejados de la realidad y nos introducen en el mundo mágico e inexplicable por la ciencia y la razón. Además, encontramos múltiples cajas chinas de los otros dobles de Roberto Molina, pequeñas historias que iremos conociendo a través del mismo Molina o a través del detective. Además de la historia de Tifén, una mujer que es pieza fundamental para develar el misterio, o podemos decir que para confundirnos más en el misterio de lo inexplicable. La obra de Eduardo Ramos Izquierdo ha sabido manejar con éxito la captación del lector. Su novela trata un tema que antes ya ha sido tocado en la literatura, el tema del doble o del Doppeldiener, término alemán que en su traducción sería el doble andante, aparece desde tiempos muy antiguos. Recordemos si no aquella obra de Plauto llamada Anfitrión, en donde Júpiter adopta la figura de anfitrión para seducir a su esposa. Otra obra que trabaja con éxito este tema es la comedia de Shakespeare titulada La comedia de las equivocaciones, en donde los gemelos Antífolo y Dromio de Siracusa son confundidos con Antífolo y Dromio de Efeso. La confusión del pueblo entero de Efeso se produce porque llevan los mismos nombres y los rostros iguales, causando la descoordinación y la comicidad de la situación. Tampoco es la excepción nuestro célebre narrador norteamericano Edgar Allan Poe, quien en su cuento William Wilson trata el tema del doble
o siendo aún más precisos, el tema del gemelo malvado, sujeto antagonista del personaje, quien realiza las acciones inversas a él, intentando llevarlo a la ruina y a la muerte. William Wilson descubre un sujeto con su mismo rostro y nombre, pero con acciones totalmente opuestas a sí mismo. Podríamos citar otros múltiples ejemplos del tema del doble, como es el caso de Julio Ramón Ribeiro y su cuento Doblaje, en donde el doble está en las antípodas, como el caso también de Jorge Luis Borges y su relato El Otro, en donde el joven Borges se encuentra con el viejo Borges, quien conoce su futuro, sus éxitos y penurias, o como el caso de José Saramago y su obra El Hombre Duplicado, en donde Tertuliano Máximo Alfonso descubre su viva imagen y por lo tanto a su doble en una película. Son múltiples las influencias que pudo tener Eduardo Ramos Izquierdos de todas sus lecturas realizadas y de las constantes apariciones del tema a través del tiempo. Incluso su compatriota y gran representante del boom latinoamericano, Carlos Fuentes, se sintió atraído por el tema y escribió una magnífica creación, como es el caso de Aura, en donde el historiador Felipe Montero se reconoce en la viva imagen de un general fallecido y Aura en la imagen de su viuda. El final de En la Zona Prohibida no resuelve dudas ni devela misterios, acaba incluso con más historias o cajas chinas de las que comenzó. Ahora, el mismo detective descubre que también hay otros múltiples dobles suyos por el mundo y acaba con otra técnica conocida, con el dato escondido, pues el misterio de Molina jamás se llega a develar. No obstante, esto no constituye un desacierto, sino una satisfacción para el lector, quien deja volar su mente y se crea diversos finales alternos con los datos que nos ha proporcionado Eduardo Ramos Izquierdo. Lo que sí logramos sacar en claro es que al igual que la mitología nórdica, el ver al doble cara a cara involucra un designio de muerte. No hay que forzar al destino, ni mucho menos buscar explicación a lo inexplicable si se quiere continuar en el mundo. El testigo narrador logró entender bien esa frase y por eso no se empecinó en develar el misterio, asegurándose una vida común y corriente. Aquel que busca explicación a lo inexplicable entra en un círculo y este solo se cierra con la muerte. He de ahí que Roberto Molina, Rogelio Morales u otros dobles que comienzan su nombre con una R y su apellido con una M sucumbían ante la fatalidad del destino. Considero, Eduardo, que tu novela es una creación de gran valía, en donde has sabido utilizar con habilidad tus lecturas anteriores, además de tus experiencias en París. Lamentablemente, no ha sido tomada con el interés que se merece y hacen falta mayores reseñas sobre tu creación. Felicito que ahora la lengua italiana conozca y disfrute de tu novela y estoy seguro de que pronto comenzarán a surgir los frutos de tu trabajo. Esperamos que pronto los franceses también puedan gozar de su lectura y que los hispanohablantes puedan también conocerla y considerarla con el mérito que se le debe. Te aconsejo que no la dejes pasar desapercibida, que te arriesgues en mostrarla a muchos otros lectores o la ubiques en lugares de venta accesibles. No cometas el error de tirar una perla al mar y esperar que algún buceador la encuentre por casualidad. No olvides que James Joyce, Marcel Proust, Vladimir Nabokov, Margaret Mitchell y otros tantos autores no fueron considerados inicialmente y hubieran pasado desapercibido si no fuera por su insistencia y su amor a la literatura. No olvides también que no todos saben apreciar los buenos libros, sino recuerda aquella inmortal frase que dijo Francis Bacon: algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Muchas gracias.